Aunque todas las semanas tenemos la dicha de hablar con personas muy inspiradoras que están haciendo cosas increíbles, esta semana tenemos una razón particular para decir que tenemos a un invitado muy especial. Y es que nuestro invitado de hoy fue quien hace 2 años nos dio la idea de hacer un podcast. El día de hoy hablamos con Víctor Hernández, o Victorísimo, un apasionado de la tecnología, la lectura y las buenas pláticas. Aunque está por terminar ingeniería en sistemas, Víctor ya lleva además varios años trabajando en distintas áreas de la tecnología. Hoy conocemos este camino, así como muchos datos curiosos de él, las criptomonedas y sus siempre interesantes puntos de vista sobre la educación y el aprendizaje constante. Esta vez nosotras le hacemos las preguntas difíciles que él hace 2 años nos hacía. Full Stack Developer, criptomonedas, educación y lectura. Sin más, empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bienvenido, Víctor. Para nosotras es un gustazo tenerte aquí invitado, ya del otro lado de la entrevista, porque como no sé si todos lo saben, Víctor nos estuvo entrevistando a la Rana y a mí para su propio podcast. Y entonces en esta ocasión, pues él se encuentra del otro lado de la entrevista. Y pues bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotras es un gustazo. Te toca responder todas las preguntas difíciles que nos hiciste. Cabal, ya ahorita voy a pagar todos los platos rotos. No, para mí un placer, es para mí un gusto volver a hablar con ustedes. Después de las conversaciones que hemos tenido, pues nos vimos amigos, o eso esperaría yo. Y, y me gusta mucho, o sea, el compartir ideas con personas que tienen una esperanza y una visión del futuro mucho mejor de la que somos actualmente siempre es grato. Entonces, volver a toparme con ustedes y volver a tener un espacio acá para compartir ideas, pues es un placer. También a Diane también le agradezco mucho por invitarme también y por estar acá. Esperaré hacer interesante esta conversación. Por supuesto, por supuesto. No, gracias a ti. Y pues bueno, como te dijimos, ahora las preguntas difíciles son para ti. Y la primera pregunta de estas preguntas difíciles es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Víctor Hernández? Ok, creo que esta es una de las preguntas más importantes de mi vida y que me la he hecho tantas veces, porque creo que la autoimagen y la autopercepción de uno mismo es de las cosas más importantes que puedes tener a lo largo de tu vida, ¿no? Eh, Eso define cómo te comportas desde mi punto de vista, cómo ves el mundo, cómo esperas que sea, cuál es tu visión a futuro y lo que quieres en lo que quieres que se convierta este gran trozo de tierra llena de agua y de gente. Entonces, es una pregunta que me he hecho constantemente y creo que la respuesta que tengo actual para esta pregunta es alguien que cuestiona todo, alguien que duda todo, pero no desde el irrespeto o desde la arrogancia, sino desde el hambre de curiosidad. Alguien que constantemente convalida sus pensamientos, alguien que constantemente está verificando si lo que cree es correcto, si lo que no cree no. Entonces, creo que la mejor autodefinición que podría darme a mí mismo es alguien que se cuestiona sin miedo a nada. Ya estaba practicada, ¿no? No, 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 no. Esta rana. Ya estaba, ya estaba. De hecho, que terminé de leer mi Word. ¿Cuál es la siguiente? Pues qué bonito que digas que esa pregunta es súper importante, principalmente porque no solamente te define a ti como persona y como que la imagen que le quieres dar a los demás, sino que también define cómo te vas a comportar y tenés mucha razón. Hay veces que uno intenta definirse bajo algo y bajo eso se quiere guiar bastante, pero también es importante saber que pues hay muchas definiciones de uno mismo, no solamente científico, no solamente programador, no solamente X o Y, sino también como muchas más fases de tu persona. Entonces, antes de que empecemos a hablar de la parte profesional, me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué haces tú en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás siendo Víctor, el tecnólogo? Tecnólogo. Fíjate que, solo regresando un poquito a la pregunta anterior, porque dijiste algo bien interesante que me gustó mucho, y es cuando le preguntas quién es alguien, pues suelen decirte lo que hacen, ¿no? Su trabajo, lo que estudian. Y yo siempre me he tratado como de alejar de eso porque yo no soy mi trabajo. O sea, yo no soy lo que
hago tal vez, o sea, porque lo que hago y dejo de hacer, pues tampoco bueno, sí me define, porque obviamente soy quien, lo que hago, pues, pero trato como que de alejarme de esa percepción como para ser como más imparcial conmigo mismo y con lo que quiero ser, ¿no? Pero bueno, ya regresando a tu pregunta, soy una persona a la que la muerte lo tiene corriendo y es algo que siempre digo porque la pienso constantemente y eso espero que no sea solamente ansiedad, sino que siento como que una responsabilidad, ¿sabes? Con el momento en el que estoy, con la persona que soy hoy, con lo que tengo en la cabeza hoy, con lo que no tengo. Entonces, constantemente estoy buscando cosas que hacer que hagan que mi momento en esta vida valga la pena. Creo que eso también me define mucho. Entonces, constantemente estoy leyendo, constantemente estoy exponiéndome ideas y ya no lo veo como algo tan hostigante, porque puede ser como que hostigante para algunas personas y entiendo que ellos no ven la vida como yo, o que piensen que estoy un poquillo ahí nerd o cosas como estos objetivos a las personas que solo se dedican a leer, pero lo veo como que oportunidades para crear cosas, o sea, que constantemente me estoy inmiscuyendo en ideas, en conceptos, en la mente de las demás personas, por eso que tengo un podcast porque me gusta mucho el entender y el tratar de comprender cómo piensan los demás que vivieron en un contexto totalmente distinto al mío, que estudian otras cosas que yo no estudio. Entonces, creo que lo que hago constantemente en mis tiempos libres es exponerme a ideas, no de una forma rigurosa en la que trato de todos los días aprender algo o algo así, sino que sí trato de escuchar una idea que no he escuchado en mi vida todos los días de personas que ni siquiera conozco. Creo que eso es lo que más disfruto hacer en mis tiempos libres y lo que constantemente hago. Y de lo que también nos compartís muchísimo en tus podcasts y para que todos podamos también aprender y conocer de todas estas historias. Pues tal vez, pues, de seguro son más de las que escuchamos, pero a mí me encanta mucho escucharte y escuchar todas las conversaciones y las personas interesantes. No hablo de mis episodios, de todos los demás. Ahí te también. Y, y me parece muy interesante lo que decís también, que yo o sea, me identifico un poco con eso de que decir como que, ay, no, pero también solo leyendo no vas a ningún lado, pero yo también estoy en desacuerdo y es, o sea, leyendo puedes viajar a tantos más lados, tanto reales como ficticios, y practicar mucho la empatía, que siento que también es un tema al que volvés mucho en tus episodios también. Contanos un poquito por qué te importa tanto eso que es la empatía para ti. Compartimos, creo, su importancia, pero no a todas las personas lo tienen tan presente como para ti, alguien que ha hablado por horas de esto con otras personas. ¿Qué es la empatía para Víctor? Fíjate que yo creo que se deriva, o sea, mi sentimiento y mi gana de compartir tanto, de hablar constantemente de la empatía, es porque yo crecí en situaciones económicas contextuales horribles. O sea, bueno, no horribles, pues, porque estoy vivo, pues, o sea, pero limitantes, como un guatemalteco estatus medio bajo, con acceso solo únicamente a educación pública, calles con delincuencia, maestros no preparados, cosas como esta, una extorsión y cosas como estas. Y una de las cosas que más me di cuenta que independientemente en el lugar en el que iba, no faltaba, era la bondad. La bondad es algo muy cool de la sociedad y creo que es lo que más nos hace sobrevivir y estar hoy acá todos vivos. Entonces, esa bondad provoca empatía. Y cada vez y es raro, ¿ves? Me pongo como sentimental, pero cada vez que veo al otro, trato de ver a alguien que quiero en esa persona. Y eso me hace como que alejarme de sentimientos de maldad, de envidia, de cosas como esas, tratando al otro como alguien al que le tenés cariño y lejos de toda esta aura religiosa y del ver al otro como un hermano, sino como un humano, o sea, como un humano, no un hermano, un humano que ha pasado por situaciones parecidas a las tuyas, que ha tenido hambre, que ha tenido frío, que se ha sentido solo. Entonces, trato siempre de ver al otro como un yo que está en esa misma situación. Y una vez escuché una frase justamente en un podcast que decía que la empatía se gana, no es algo con lo que naces. Y se gana exponiéndote experiencias, exponiéndote situaciones en las que ser bueno debería de ser tu única opción. Entonces, creo que la empatía es una de las virtudes y los valores humanos que nos hacen estar acá hoy y que han también orientado y alimentado un montón de desarrollos y conocimiento humano a lo largo de la historia. O sea, creo soluciones a problemáticas sociales porque siento empatía con las personas que los tienen. Pues creo que la ciencia debería de estar llena de empatía, de bondad, porque tiene una responsabilidad transformadora
de la que muy pocas áreas, o bueno, realmente todas, pero muy pocas áreas la tienen tan a la mano, ¿me entiendes? Creo que por eso. Algo que me gusta muchísimo de esto que estás diciendo tú sobre la empatía y pues cómo te gusta a ti también como que escuchar las historias de las personas, es que me encanta cuando en tus redes sociales das la oportunidad de que la gente te haga preguntas sobre tu opinión en algo, porque yo supongo, e incluso yo he tenido discusiones contigo al respecto, que siempre que tú respondes con tu opinión sobre un tema, siempre va a haber más de alguien que te va a decir, mira, yo no estoy de acuerdo, yo creo que tal y tal y tal cosa, entonces el dar la oportunidad a esos puntos de discusión se me hace a mí algo súper interesante. No solo te estás dando a ti la oportunidad de conocer a las personas que estás entrevistando, sino también a las personas que escuchan las entrevistas que haces y que muy probablemente están tomando las ideas de las personas a las que entrevistas. Entonces, contanos qué parte o cuál es tu opinión de lo que puedes aprender a partir de estas discusiones que das tú en tus redes sociales. Fíjate que de lo más importante que creo que he recabado y la razón por la que a veces lo hago es porque, yo no sé, pero el humano cuenta con una facultad o tiene como que una necesidad constantemente de recibir autovalidación de ideas que tiene, ¿no? O sea, como que el reconocimiento hace que sigas estando acá, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las razones por las que yo dejé de hacer podcast un tiempo fue porque no tenía el reconocimiento que yo creí que debería. Y me hace sentir mal, ¿no? Decirlo, porque hay muchas personas que les gustaba y que yo no lo dejé de hacer y yo lo dejé de hacer por eso. Pero en el fondo, y siendo honesto conmigo mismo, a mí me gusta mucho el reconocimiento. Me gusta que convaliden mis ideas, me gusta que convaliden mi forma de pensar. Obviamente es algo en lo que tengo que trabajar y algo en lo que llevo trabajando años, pero en el fondo, siendo honesto conmigo mismo, es el hambre de reconocimiento, ¿no? Y está allí y no sé si es algo que en algún momento voy a poder superar, pero espero regularlo a lo largo de mi vida. Yo creo que eso pasa con las personas que me hacen preguntas, ¿no? Que quieren ver si yo pienso lo mismo que ellos, porque de alguna forma extraña, ellos no tienen la forma o como que el medio o están montados en la situación adecuada para compartir esa idea de que ellos tienen. Es algo bien interesante porque a mí muchas veces me molestaron en el colegio y en la universidad todavía me sigue molestando por atreverme a compartir ideas en las redes sociales. Y me ponen como que quién te preguntó o por qué me compartiste esto si no me importa. O hay gente que me pone como que por qué seguís preguntando. Y son cosas que un niño nerd siempre va a vivir y duele superarlo también, duele como que entender que esas cosas no deberían de hacerte daño, pero me gusta mucho también hacerlo porque hay ideas también a las que las personas no han sido expuestas y el hecho de que vos tengas una plataforma en la cual le puedas acercar una idea que ellos no habían considerado, eso para mí tiene un poder transformador increíble, porque para mí constantemente yo busco eso en el contenido que consumo y en las personas que sigo, o sea, que me expongan a ideas que yo no había considerado. Entonces, creo que la razón por la que lo hago es por eso, porque muchas veces me dicen como, y de los comentarios positivos que recibo a este tipo de respuestas que subo, es que yo no lo había pensado así, o qué buen punto, o mira, yo no estoy de acuerdo, pero qué cool que penses así, o sea, que tengas tus convicciones lo suficientemente sólidas como para atreverte a compartirlo en un mundo en el que no está preparado, no es que esté preparado, porque mis ideas también tampoco es que sean súper originales, pero ideas que nacen desde una persona que tiene la valentía de compartirlas, ¿no? Porque muchas veces las redes sociales son utilizadas como medios para aumentar el ego, para aumentar todo este tipo de cosas, y el hecho de que vos te expongas a compartir tus ideas, pues es como una revolución a esa utilidad que se les da a las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que la principal razón es esa, para exponer a las personas a ideas que tal vez no habían considerado, para reforzar y para dudar de mis propias ideas, porque también en esa valentía que encontrás de subir ideas que pensás, también te da miedito que no estén correctas, ¿no? Entonces cuestionas tus ideas. Y eso se me hace súper importante. O sea, alguien que no esté dispuesto a cuestionar lo que cree, lo que piensa, es alguien que está alienado en la sociedad y que constantemente solo espera a que le inserten otro pensamiento de consumo o de todo este tipo de cosas para que lo haga. Pero si constantemente estás cuestionándote, pues tenés como que un antivirus ahí en la mente que filtra todas las cosas en las que crees. Entonces creo que por eso. Definitivamente es un ejercicio súper importante de hacer, ¿no? El ponernos en contacto no solo con ideas similares a las nuestras, sino la parte más incómoda es ponernos en contacto con ideas contrarias a las nuestras, ideas que no habíamos pensado. Y es algo que
Personalmente, a mí me cuesta mucho todavía y expresar como mis opiniones cuando, ay, pero no sé si está bien o no sé si tal vez todos van a pensar lo mismo, pero y si es un ejercicio complicado y realmente personalmente te admiro un montón por hacerlo y yo también me disfruto mil escucharte hablar de tantas cosas porque uno se va abriendo la mente a otro tipo de cosas que solo no lo harías de lo contrario, cabal, como dices, o sea, si no escuchas otro tipo de ideas, solo pasan desapercibidas y tal vez ahí hay algo que con lo que te identificas más de lo que creerías. Pero tenía una pregunta y es como, siempre como que tuviste ese interés por ese ejercicio, am, conocer otras ideas y de empatizar con la gente, o sea, ¿en qué punto empezó como que ese gusto? Ok, bueno, te comento un poquito. Yo era el niño en el que llegaba a la escuela con cosas que había aprendido un día antes en Encarta. Ese niño era yo. A ver, por si acaso hay quienes nos escuchen que no conocieron la Encarta, aquí te contamos qué era. Por siglos tuvimos las enciclopedias, pero cuando el tener una computadora en casa ya era un poco más habitual, Microsoft lanzó su famosa Encarta, una enciclopedia digital con la que muchas de nosotras y nosotros, como Víctor, aún hicimos tareas. Microsoft Encarta existió de 1993 al 2009, antes que el Internet y la información fueran lo que son hoy. Yo me sabía todas las preguntas de Encarta porque para mí era como de, ay, yo voy a sorprender a las personas con esto que les voy a llegar a hacer, ¿no? Y gracias a la vida también yo crecí con un padre que siempre estuvo interesado con las cosas que yo hacía. Entonces, no sé, yo me encontraba un martes explicando a mi papá que era Bitcoin. ¿Mi papá algún día va a usar Bitcoin? No lo sé, pero él por lo menos ya tiene una idea vaga de qué es. Y eso me gustaba mucho, que mi papá tuviera curiosidad por lo que yo estaba aprendiendo. Porque con las personas de mi edad nunca sucedía eso. O sea, yo fui un niño que también que reprimieron mucho de chavito, en la primaria, súper bulleado y cosas así. Entonces, durante un tiempo de mi vida, como que seguía aprendiendo y seguía viendo, exponiéndome nuevas ideas, pero no era como que las compartía. O sea, me las guardaba mucho para mí y yo me sentía súper incomprendido porque yo tenía personas cercanas que tenían familia, que tenían como que gustos parecidos, entonces podían compartirlos o convalidar sus ideas con esas personas. Yo nunca crecí con un entorno así, a pesar de que yo tenía hermanos mayores y hermanos menores, como que, no sé, como que simplemente no hacíamos matching, ¿no? Gracias a Dios, pues con el COVID ya hicimos matching porque estamos obligados a pasar tiempo juntos, pero en ese momento no. Entonces, siempre estuve aprendiendo cosas porque a mí me gustaba mucho y yo veía mucho de niño gente culta y uno de mis metas era ser culto de niño. O sea, me recuerdo que cuando yo me decía, de niño, yo de grande quiero ser culto, quiero ser esta persona a la que yo le puedo preguntar cualquier cosa y tener respuesta. Y en esa persona me quería convertir de niño. Entonces, creo que desde ese momento fue que desperté como mi curiosidad y constantemente me estaba cuestionando cosas, ¿no? Y aprendiendo cosas. No cuestionándomelas, porque cuestionarlo fue hace como 2, 3 años, pero aprendiendo sí siempre estuve como que absorbiendo y absorbiendo. Cuando empecé a cuestionarme fue cuando me expuse, digamos, de forma pública a las personas con mis redes sociales. Y eso nació con la pandemia. Yo me di cuenta de que el exponerme me hacía atraer personas que me faltaron cuando yo era niño. Entonces ya no era necesario que yo hubiera crecido con personas que querían escuchar lo que decía o que con quien podía compartir ideas, sino que estas redes sociales que reducen distancias me ayudaban a acercarme a esas personas y con la ayuda de estos algoritmos que más mal nos hacen que bien, pues es las personas que estaban interesadas en las cosas que a mí también me interesaban, pues nos acercaban, ¿no? Entonces creo que en ese momento empecé a cuestionarme porque me estaba exponiendo a personas que también tenían intereses parecidos a los míos y seguramente información que yo no tenía. Entonces tenía que constantemente cuestionarlo para que esos cuestionamientos no llegaran cuando la publicación o la idea expuesta ya estuviera en internet ahí vagando, ¿no? Entonces sí creo que todo ese fue el inicio de este chico que está acá con ustedes. Pues me encanta todo esto, bueno, me encanta todo lo que has dicho, pero ahorita al final, digamos, creo que por la hora vamos a tener que empezar a cambiar de tema y entrar a la ciencia, a las STEM, pero no quiero como hacer el cambio tan rotundo sin antes como unirlo con lo que acabas de decir. Y es que esa vulnerabilidad y de exponernos, creo que todas aquí lo compartimos en redes, que creo que para las tres ha sido algo de un miedo inicial que nos llevó a cosas como este podcast que siempre decimos, nosotras tres todavía no nos conocemos en vivo, solo a través de redes y de ahí surge el podcast que también, para que quede ya plasmado aquí, fue gracias a Víctor
y sus entrevistas en su podcast, que nos quedó a la espinita de, hey, ¿y si hacemos un podcast? Así que sí, expónganse en redes de manera segura y que les haga sentirse cómodos y cómodas. Y ya saben que aquí hay 4 personas con quienes siempre pueden hablar de las ideas que nadie más les quiere escuchar. Nosotras y Víctor siempre vamos a sacar un tercer podcast, ¿no? No. Ojalá sí, ya estás invitada otra vez. Pero bueno, ahora hablando de orígenes y ya entrando un poquito más a las STEM, ¿cuándo, entre toda esta curiosidad de siempre y de siempre estar aprendiendo, cuándo surgió el interés por la tecnología? Fíjate que es bien interesante esto, porque a mí nunca me interesó, porque yo nunca fui expuesto a nada de esto. Entonces yo quería ser médico de niño, yo quería ser doctor, médico. Y yo estudié en un colegio que tenía carrera, o sea, tenía básicos y luego carrera, ¿no? De perito y eso. Entonces, cuando yo me cambié de escuela pública a este colegio a estudiar básicos, yo fui expuesto a un montón de otras cosas, ya como que conocimiento, bibliotecas, era educación privada, entonces era otro asunto totalmente distinto a la educación pública, ¿no? Y con esto, pues como que ahí fue como que alimentando más mi curiosidad y todo lo que ya hablamos. Y luego, cuando yo terminé básicos, yo le dije a mi papá, bueno, y ahora sí ya voy a estudiar un bachillerato, ¿no? Para entrar rápido a la U y salir rápido. Y me dijo, sí, 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 sí. Y yo, bueno. Entonces pasó el tiempo y mi papá un día llegó a la casa y me dijo, ¿sabes qué? En vez de estudiar un bachillerato, ¿por qué no estudias una carrera perito con la que puedas tener una profesión? Y yo le dije como que, pero a mí no me interesa nada de esto, ¿va? O sea, no me gusta. Y él me dijo, lo siento, pero ya te inscribí. Y yo, yo recorcholis, Ay, yo recorcholis, Recorcho. yo repámpanos. Y yo como, diablos, ¿va? O sea, bueno, entonces me fui a hacer mi examen de admisión, porque ya estaba inscrito, me hice mi examen de admisión. Yo era súper malo en mate, sí, horriblemente malo. Aún me considero, no, ya evolucioné, espero, gracias a la vida, ya evolucioné, ya no soy tan malo en matemáticas. Pero en mi propio examen de admisión me dijeron, mira, nos dimos cuenta de que a pesar de que sacaste resultados positivos, la carrera de informática te va a ser muy difícil porque no tenés el nivel, porque no te cambiamos. O sea, el mismo colegio, o sea, no me dijo mi papá, me dijo el colegio. Te cambiamos, no hacemos ningún cobro más, pero solo pasate a otra carrera. Y era una reunión que yo tenía con el colegio solo. Entonces yo le dije, porque me querían pasar a dibujo técnico. Y yo como, pero dibujar también me gusta, entonces tal vez sí me paso. Pero después me dio miedo la reacción de mi papá, entonces dije que no, o sea, que le iba a hacer ganas y que iba a estudiar informática, ¿no? Entonces empecé a estudiar. Yo nunca le dije a mi papá que me dijeron esto, o sea, nunca se lo expresé, creo que hasta el día de hoy no lo sabe, cuando estudié eso, o sea, nunca se lo dije porque yo también me sentía mal, o sea, era como de, ay, o sea, me siento tonto, me están diciendo que yo no tengo las capacidades para hacer algo. Entonces, quiera que no, eso siempre duele, ¿no? Un poco adentro en el ego. Entonces, yo les dije que no, que le iba a hacer ganas, que le iba a echar ganas. Y empecé a estudiar. El primer semestre fue horrible, así, sádico, horrible, horrible, horrible. No me gustaba nada, 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 nada. Saqué malas notas, me recuerdo. Y ese mismo año, en el colegio en que yo estudiaba, te daban la oportunidad de hacer prácticas los 3 años del perito. Entonces, el primer año tenía que exponerme a una práctica profesional, ¿no? Entonces, me fui a una empresa que me recomendó un amigo y me encantó. O sea, me enamoré del ámbito laboral, me enamoré del contexto de la informática, me enamoré de la tecnología, me enamoré del impacto que tenía. En ese momento, las personas con las que yo llegué a hacer prácticas estaban creando un proyecto bien pelado que creo que nunca salió a la luz, pero a mí me motivó mucho y me di cuenta del poder transformador que tiene la tecnología y del cómo con una computadora, un par de programas y la conexión a Internet puedes cambiar el mundo de la noche a la mañana. Entonces esa primera experiencia y ese primer contacto con el mundo laboral real me alimentó mucho, o sea, me motivó demasiado y ya regresé el otro año ya a romperla y a como que meterme de lleno, así como lo apasionado que soy, de las cosas. Entonces empecé a aprender y empecé a aprender y empecé a aprender, empecé a interesarme, aún sentía como que feo porque no tenía nadie con quien compartir como que los conocimientos que iba adquiriendo, ni obtenía ayuda de personas porque nadie de mi familia había estudiado informática y tecnología, entonces me dolía mucho, pero encontré también esa figura que me hacía falta en los blogs y en los foros de internet, ¿no? A pesar de que a veces me topaba con imagenecitas ahí de anime o algo así, pues yo le tomaba cariño a esas personas que se tomaban el tiempo de responderme las preguntas que yo no encontraba dentro de mi círculo cercano, ¿no? Porque a pesar de que estaba lleno de personas que aprendían lo mismo que yo, siempre se me fue como siempre se me fue difícil como que acercarme a ellos y preguntarles cosas porque
porque siempre me vieron como el bicho raro, ¿no? Y hasta el día de hoy en la universidad me siguen viendo como el bicho raro. Entonces me daba pena como que acercarme a ellos y encontré esas figuras en los blogs de internet, pero sí como que de allí viene como que mi gusto de la informática un poco a tropiezos y por bondades de la vida. Un poco forcivoluntario, diré. Cosas voluntarias, ¿no? Aún sigo queriendo ser doctor, pero ya no, ya estoy todo Todavía se puede. Gracias. Qué interesante que realmente haya sido como forcivoluntario tu inicio a la tecnología y que por una experiencia en el campo laboral haya cambiado como el hecho que te interesaras en el campo laboral y en cómo estaba siendo aplicada la informática, te hiciera cambiar totalmente cómo estabas llevando las cosas en el colegio. O sea, me parece genial. Y encima que les hayas demostrado que, por supuesto, que tenías el potencial para sacar esa carrera. Ahí tengo mi tweet para el día que reciba mi título ya ahí de doctores y licenciados que no dudaron de mí. Bueno, sí. Y Y gracias a de Dios salió ese- bien. Pudo haber salido muy mal. y de esa primera práctica que dijiste que te enamoró, ¿qué fue lo que te enamoró? ¿Qué es lo que hacías? ¿Qué tenías que hacer? ¿O qué de todo eso? Y también entre la tecnología y el ambiente laboral mencionaste que no es siempre tan positivo para todas las personas. ¿Qué era de especial que te enamoró? Fíjate que creo que lo que más me gustó fue que yo crecí viendo todas estas figuras como Steve Jobs, como Tesla, como Elon Musk, como, no sé, estas personas que cambiaron el mundo y que cambiaron las reglas del juego para todos, ¿no? Entonces, había un factor común en esas personas y era que lo hacían de la mano de la tecnología. Y yo siempre de niño tuve como que yo no sé si ustedes lo sintieron, y no quiero como sonar, no sé, como engreído, cosas así, pero yo siempre sentí un sentido de responsabilidad real con la sociedad y con las personas que frecuento. O sea, como que siempre no quise quedarme como que con lo que la vida te daba por defecto. No sé si es alimentado por el contexto en el que crecí o a las oportunidades que fui expuesto al inicio, pero yo también tuve como que la experiencia de trabajar muy temprano en mi vida. O sea, yo empecé a trabajar desde los 13 años y de los 13 años yo me topaba con gente de 25, 30, 40 que estaban en lugares que no les gustaban. Y yo era como de, yo tampoco quiero estar a esa edad acá. O sea, a mí, si yo tuviera tu edad, yo no quisiera estar acá. Y no se lo decía, pero en mi mente era como de, yo no quiero una vida así, ¿me entendés? Y no sé si suena mal o feo, pero, o sea, desde mi punto de vista era como de, yo no quiero estar acá. Y le agradezco también a la vida como, no sé, pues, no quiero que suene como prejuicioso o tonto, pero de niño era así. O sea, era como, yo no quiero estar acá. Obviamente, conforme fui creciendo, entendí que tú tampoco en toda tu vida decides en dónde vas a estar en el futuro, cosas como estas, y que a veces las oportunidades son aleatorias y cosas como estas, o que yo con solo decidir ser millonario no voy a ser millonario. Pero, o sea, yo de niño yo no quería estar como ellos, de desanimados o de sin ganas de no llegar a tu trabajo, ¿me entiendes? Entonces, era un niño y como estaba como que yo trabajaba cuando tenía 13 años, trabajaba para una empresa como que tenía varias áreas. Entonces, constantemente daban la oportunidad de ir probando cosas, ¿no? Entonces, probé empresas que se dedicaban al comercio de cosas comestibles, cosas con electricidad, cosas que tenían que ver con electrónica, mecánica y cosas como esas. Y a mí de niño nunca me gustó ensuciarme. Entonces, esas cosas eran como de, yo no quiero ser todo grande porque era como muy sensible a las cosas, entonces no me gusta andar sucio, cosas como esas. Y cuando encontré la informática, dije, "Ah, pues aquí no necesito esfuerzo físico, eh, tengo que estar en una computadora, que me encantan las computadoras porque me encantaba Encarta. Apoyado eso también yo cuando en la empresa en la que entré estaba una persona que era un Java Champions, que era una de las personas, de las mejores personas en una tecnología en específico en el mercado. Los Java Champions son líderes en la comunidad de desarrolladores de software con Java. Java es un lenguaje de programación. Entonces yo era como, yo lo veía, lo invitaban a conferencias, viajaba por el mundo y yo decía como que yo quiero esto sí lo quiero. Y todavía sigo trabajando en esa empresa, de tanto que me gustó. Entonces, como que el exponerme a ese tipo de realidades que yo nunca había considerado, porque era un chico que había crecido en X situación, dije como que, pero si estoy a un paso de esto, porque no? Y a mí me gustaba mucho realmente. Y yo no hacía gran cosa de niño, o sea, yo era como que a mí me podían buscar en Google las cosas que ellos no querían buscar. Me decían como que buscate la competencia, buscate qué estaban haciendo. Y yo como que sí, está bien. Ta, 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 ta. El trabajo Sentía como perfecto que, para ajá, la yo como, curiosidad. cabal, entonces voy a googlear y haciendo Excel, ¿no? Y no hacía gran cosa, pero me gustó mucho. Y aparte era como en el tech, entonces en el tech era como empezaba el edificio tech, para los que no viven acá en Guatemala, es como el Silicon Valley, le llaman ellos de acá en Guatemala.
Entonces como que constantemente estabas expuesto a empresas que estaban haciendo cosas bien peladas, como Chemic, como Molbu. Yo los vi cuando empezaron a crecer, entonces era como que, wow, qué pelado todo lo que está pasando acá. Entonces era como de, yo quiero formar parte de esto, yo quiero tener un nombre, yo quiero ir a dar conferencias allá, yo quiero hablar de esto. Entonces era como que ya había encontrado lo que a mí me gustaba y por bondades de la vida, pues porque nunca lo busqué. Siempre me descontrola con las edades. Aquí que dijiste a tus 13 años el tech, yo, a la gran, pues el tech es, en mi Ah, cabeza no, no, todavía es no. algo nuevo. Es que a los 3 años empecé a trabajar en esta empresa de esos que le hablaba de como que de varias áreas. Ya cuando tenía 16, sí, 16, ya estaba en tech. Fue en el 2016 que ya encontré mi vocación. Justo me gustó como lo dijiste, por las bondades de la vida, escuchaste, encontraste esto que te gustaba y entonces eso fue la carrera, o sea, todavía estabas en el colegio. La decisión entonces de qué seguir en la universidad no fue tan complicada. No, fue un saltar fue un como de, bueno, ¿de qué traes? Y aparte, y no creas o sea, me gusta mucho porque lo disfruto mucho, pero ya estoy dudando si es lo que quiero hacer de toda mi vida. Hay una frase bien bonita que escuché hace unos días en un podcast también, porque consumo mucho podcast, yo todo el momento estoy tratando de escuchar ideas de personas, y que decía, a mí me encanta mi trabajo, pero espero no hacerlo tanto, o sea, cada vez lo quiero hacer menos, decía, y hacía mucho sentido, porque cuando lo que te apasiona es tu trabajo, hay como una idea generalizada en la sociedad de que siempre tienes que hacer lo que soñaste hacer, ¿no? Pero independientemente de que lo estés haciendo, siempre van a haber problemas, siempre van a haber cosas que no te salen bien, cosas que no funcionan. Entonces como que le va agregando cosas negativas a lo que te apasiona. Entonces lo que te apasiona va como que absorbiendo que también puedes sentir frustración con lo que te gusta, que también puedes sentir miedo con lo que te gusta. Entonces como que vas desgastando esa pasión a tal punto de que en algún momento te puede dejar de gustar, ¿no? Y tengo miedo de que eso suceda. Tengo miedo de que la pasión que tengo por lo que hago en algún momento se pueda ver afectada porque en algún momento las cosas no funcionan o a veces siento frustración. Entonces igual sigo cuestionando si eso quiero hacer de mi vida o como te digo, me vuelvo a inscribir a medicina. Bueno, lo bueno hoy día también es que de la tecnología a aplicaciones médicas, pues tenés ya todo el lado de la tecnología, ¿no? Ujú. Y las aplicaciones, y, o sea, sabes todo lo que ya se ha vuelto necesidad de aquí para adelante, ¿no? O por lo menos las bases, igual las cosas aquí van cambiando todos los días, pero volviendo a lo que decías también de no saber si eso querés hacer para toda tu vida, también, o sea, súper, o sea, en cualquier momento se vale cambiar de camino, de rumbo, eso también no es lo que decidimos a los 17 o a los 23 o a los 30 o eventualmente sabremos cuándo, no, no es como algo que te marque para toda la vida. Hay Mara que encuentra sus pasiones a los 50 y también lo que decís es que decís tantas cosas que quiero como hablar, pero no tenemos tiempo. Sí, Pero sí, eso entiendo. también de que cuando te gusta algo, cuando quieres algo, te apasiona algo, también está bien si a veces nos sentimos un poquito ya como cansados de esas cosas. No significa que no podamos volver a como apasionarnos otra vez, pero a veces sí toca, cae bien tomarse un descansito de las cosas, de cualquier cosa, así como dicen la famosa frase con y te cae bien los suegros, sí, por eso no nos vemos más de un par de veces al año, porque si no las cosas cambian, ¿no? Sí, de fijo. Sí, Bueno, y ya en la carrera, entonces, en ingeniería en sistemas, esa es la que entraste, entonces, ¿no? Así se llama. vamos. Y no sé ni cómo empezar porque, o sea, ya estaba trabajando en eso desde antes de todas formas, entonces no fue como que tan nuevo, fue lo que esperabas, fue decepcionante, fue más emocionante. ¿Cómo fue ya entrar a la universidad a sistemas? Fíjate que fue emocionante, pero tengo muchas críticas al sistema universitario. O sea, no, hay cosas que no me gustaron y que creo que si inicialmente no hubiera estado expuesto al campo y a cómo funcionaba, si hubieran sido como chocantes. Y lo veo como chocantes en personas que estudian conmigo, que no estudiaron un perito en informática o que nunca han estado en el campo laboral. Y algunas de esas es que a veces, en algún punto de la vida y en algún punto socialmente, los estudios universitarios y esta etapa de profesionalización se convirtió en un paso transaccional necesario para darte una garantía de una mejora de vida en el futuro, ¿no? Como de si yo no soy licenciado o si yo no soy ingeniero, seguramente voy a tener acceso a un sueldo mínimo. Y eso se ve mucho en muchas áreas de profesionales en la vida, ¿no? Y creo que eso afectó demasiado al sistema educativo y al cómo funciona el aprender cosas, porque
ya no parte de una curiosidad intelectual, parte de una necesidad económica. Entonces, mientras sea una necesidad económica, una necesidad de evolución económica, las personas que estén dentro de ese sistema van a estar dispuestas a hacer cualquier cosa, a copiar, a pagarle a personas para que le hagan proyectos, a robar exámenes, a tratar de manipular a los maestros para pasar. O sea, todo eso se abrió la puerta desde que el sistema educativo funcionó como eso y que el mercado laboral funcionó como eso y empezó a funcionar así. Entonces creo que eso como que generó toda esta aura de que tengo que ganar porque necesito ganar y no tengo que ganar porque me encantaría saber lo que este curso me va a enseñar. Y en algunos casos también las universidades pecan de prontitud con conocimientos. O sea, es como de, bueno, ahorita te voy a enseñar esta estructura de programación y para el martes vas a tener un examen. Y tú como, diablos, pero, o sea, para crear esa estructura que tengo que aprender, pasaron 10 años de evolución tecnológica, ¿no? Y yo tengo que aprenderlo en 3 días. Y aparte, obviamente la vida adolescente es súper difícil, entonces estás con problemas de autoestima, de inseguridad, tu crush no te contesta, la última foto no tuvo los likes necesarios, y aparte tenés que aprender una estructura de programación que tardó 10 años en desarrollo. Entonces, ajá, es como de, diablos, o sea, tengo que volverme un desgraciado, un buen profesional en esta área en 2 días, ¿no? Y eso nunca me gustó del sistema educativo. Y creo que eso fue lo que más me costó asimilar. Y creo que nunca lo voy a asimilar también porque no me gusta eso del sistema educativo. Pero creo que eso es como que el primer choque o de diferencia que encontré entre lo que yo había estudiado en el mismo campo a migrar a la universidad. Pero también me gusta mucho porque te da acceso a un montón de personas que están haciendo un montón de cosas cool. Creo que yo conocí a Kat por Twitter, pero no me recuerdo con quién, por quién. Y ahí le invité a mi podcast. Después por Kat te Freddy. conocí a ti, y luego te conocí ajá, cabal, por él. Y ya lo conocí porque alguien le dio fama a un tweet de él. Y dije, qué inteligente este vato. Entonces lo empecé a seguir. Después te empecé a seguir a ti. Después conocí a Rana y después te conocí a ti. ¿Ya? Entonces fue como, yo estoy seguro que si no hubiera ido a la universidad en la que estoy, o si no hubiera estudiado lo que soy, pues tal vez nunca que no hubiéramos conocido nosotros, ¿no? Entonces creo que esas herramientas sí te las da la universidad, sí te expone a un montón de cosas, como lo de Harvard ahorita en COVID, ¿no? Para aclarar, Harvard hizo muchos de sus cursos accesibles en línea. Algunos siguen siendo accesibles y gratuitos, así que vayan a revisar. Que las clases pasaron a ser online, entonces las personas ya no querían pagar porque era como de, a mí lo que me da Harvard es exponerme a todas estas personas que son increíbles, ¿no? Pero desde mi casa en un ordenador, pues no voy a tener todas esas experiencias. Entonces algo así creo que es la universidad por lo menos desde mi perspectiva, desde que estoy ahí atrapado, buscando ya salir el próximo año. Ya casi, ya casi. Ya casi. Definitivamente la universidad es como muchísimo más que aprender solo los conocimientos teóricos y prácticos de tu carrera. Es toda una experiencia y creo que muchas veces no nos damos cuenta de eso cuando estamos metidos ahí. A mí me encantaría decirme a mi yo de la universidad, así como, Dan, por favor, pone atención, o sea, aprovecha todas estas cosas porque después no las vas a poder repetir y te vas a arrepentir de que no lo hiciste. Pero sí, o sea, 100% de acuerdo. Pero quisiera volver un poquito a la parte como de tecnología per se, y es que realmente el campo tecnológico es enorme. O sea, puedes hacer mil cosas. Entonces, dentro de ese mar de oportunidades, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que haces? Contanos un poquito de eso. Bueno, yo me dedico al desarrollo de software. Yo trabajo para 2 empresas acá en Guatemala, una que se llama Navenic, que ellos hacen software a medida. Entonces tú vas con tu empresa y decís, yo quiero esto. Y entonces nosotros decimos, bueno, está bien, nosotros te lo hacemos. Y trabajo para otra empresa que se llama Doctor Online, que ellos hacen telemedicina. Entonces te dan la oportunidad de tener acceso a consultas médicas desde una pantalla, ¿no? Acercamos distancias. Tenemos un programa de Bien Pelado en el que puedes comprar como tarjetas de saldo y con esas puedes tener 5 consultas médicas y las puedes utilizar y ya no puedes salir de tu casa si a las 2 de la mañana tenés una duda médica, ¿no? Entonces trabajo para esas 2 empresas y Eso funciona en Guate. sí, lo que pasa es que todavía no está al 100 y por eso no es público público todavía. Ahorita trabajamos mucho con aseguradoras. Entonces tú compras una póliza y tienes acceso a
telemedicina con nosotros. Entonces tercerizamos el servicio. Pero esa de las tarjetas ya esperamos que el otro año salga porque sí es muy necesario. Y fue un pico ahorita con COVID, toda la gente quería hacer telemedicina, ¿no? Entonces trabajo con eso. Lo que más me gusta del área es la inteligencia artificial. Es súper pelado, es demasiado increíble, de verdad, es impresionante. La razón por la que me gusta es porque dentro del desarrollo de tecnología de inteligencia artificial debemos de hacernos preguntas difíciles como humanos, como qué es la verdadera conciencia, qué es la inteligencia para nosotros, por qué queremos que sea inteligente, por qué no tiene poder de decisión por sí misma, eh, tiene sentimientos o no, qué es el ser humano, está pensando o no, tiene conciencia o no, es bueno o malo, qué es bueno o malo. Todas esas cosas me gustan porque es como o sea, es como en el proceso evolutivo del ser humano y dentro de su evolución intelectual, hay como ciertas preguntas que en ocasiones no nos hacemos porque duelen. Es como de realmente somos especiales, somos computables, debe nuestra conciencia migrar a una computadora tiene sentimientos o no, tiene poder de decisión. Entonces, esas preguntas difíciles tenemos que contestarlas antes de desarrollarlas. Y eso me encanta, porque es como o sea, poco a poco nos vamos dando cuenta de que tal vez nuestras decisiones pueden convertirse en situaciones binarias o podemos generar una ecuación matemática, lógica para generar decisiones. Entonces, me gusta mucho por eso, por el poder de corromper ciertas barreras intelectuales o ciertas preguntas que en el pasado no nos hubiéramos hecho porque teníamos miedo y porque teníamos toda esta aura religiosa de trascendencia y cosas como estas que nos evitaban también hacernos esas preguntas, ¿no? Entonces creo que por el poder disruptivo que tiene para los humanos, me gusta mucho la inteligencia artificial. Ay, me encanta escucharte hablar de estas cosas. ¿Has pensado en tener un podcast? Estás en la lista. A la gran, es que todo lo que decís da para como desviarse de tema, así como, bueno, vámonos por otro lado a hablar de la vida y de nuestras crisis existenciales, pero quiero regresarme otra vez, así como, no, espérense. Quedan Em, 5 minutos. ajá. Es que tenía una pregunta y es porque cuando te estaba estoqueando, sale el término full stack developer, ¿verdad? Ajá, ajá. ¿Qué es eso? Básicamente. Básicamente, mira, pues la evolución de programación se llevó desde alguien que sabía programar en una pantalla negra que tenía letritas verdes, en el que conseguía entradas y generaba salidas, ¿no? Esa era la programación en los noventas, finales de los ochentas y así. Y conforme fue evolucionando, obviamente los campos, como tú bien dijiste, van como que expandiéndose, ¿no? Y la tecnología va aumentando. Y eso hace que en algunas situaciones hayan personas encargadas de desarrollar ciertas partes. Entonces ahí existe el backend y el frontend, ¿no? Y el DBA, que es el encargado de toda la base de datos y eso, ¿no? Y dentro de esa evolución de las terminologías, existe un perfil que hace esas cosas. O sea, que hace todas esas cosas. Y eso es un full stack. O sea, que puede hacer varias cosas de todas esas áreas. Entonces, por eso se le llama full stack. O sea, cada área es un stackcito y Ajá, full entonces stack. full stack es que manejas todas las áreas. Aún tengo dudas de si soy full stack, pero por lo menos ahí. Ah, ok, ok. Gracias por la aclaración. Y si quieres escuchar más historias de frontend y distintas formas de llegar a la tecnología, te invitamos a escuchar nuestros episodios con Isa Meléndez y Jen Palacios. Y tengo una preguntita y es que, pues bueno, tenemos este mundo de las criptomonedas, todo este mundo del pago y demás que para muchas personas es bastante abstracto, simplemente como que escuchamos y por ahí escuchamos opiniones de algunas personas que dicen que es una estafa y otra montón de personas que dicen no, o sea, sí funciona, pero hay que saber cómo funciona para poder tener el beneficio de eso. Y pues he visto que tú compartís muchísima información y también cuando comenzaste a invertir en criptomonedas comentabas muchísimo de cómo era tu experiencia con esto. Entonces, quería saber si nos puedes explicar un poquito de qué son, cómo funcionan y cómo ha sido tu experiencia con ellas. Ok, con gusto. Mira, básicamente como que el sistema financiero del mundo en algún momento nos dimos cuenta que era corrompible, ¿no? Que la corrupción existía y que la maldad era parte del ser humano. Entonces se empezaron a popularizar temas como la inflación, como el desvío como que desvíos financieros y cosas como estas. Y una vez, por alguna razón, en un foro,
salió una persona que se llamaba Satoshi Nakamoto, subió un paper que se llamaba criptomonedas. O sea, era como un sistema, no, el título era Sistema Financiero Descentralizado. Y hoy en día no sabemos ni quién es Satoshi Nakamoto, la persona que creó el sistema. No, no, es un enigma, no, nadie sabe quién es. Y lo subió y se desapareció. O sea, nunca volvió a hacer una otra entrada y describió cómo iba a funcionar todo el sistema financiero basado en criptomonedas, ¿no? Entonces lo agarró una persona, empezó a crear el sistema, se creó como que una fundación y se empezó a crear el sistema financiero de forma autónoma y sin ánimo de lucro. Entonces se empezó a crear como todo ese sistema sin ánimo de lucro y se creó el sistema de criptomonedas. Las criptomonedas funcionan como un asset digital que está respaldado con una cosa que se llama blockchain. ¿Qué es el blockchain? El blockchain es como un sistema de validación de transacciones. Entonces imagínate que tú vas a transferirme 5 quetzales ahorita. Y yo digo, ¿sabes qué? Cat me pasó no 5 quetzales, sino 10. Entonces ese sistema de blockchain lo que hace es convalidar con sistemas hexadecimales súper complejos cuál fue la verdadera transacción y a quién se le hizo. Y esa validación es pública y cualquier persona puede entrar en ese proceso de validación. Entonces cuando te dicen que hagas como que nodos de los blockchains, lo que te están haciendo es como que insertarte en ese mundo para que tú hagas esa convalidación de transacciones. Y esa convalidación de transacciones se hace con la resolución de un problema matemático. Entonces, tú haces que, digamos, tú convalidas esa transacción y por la solución de ese problema matemático te retornamos cierto fit de esa transacción. Entonces, por eso hay personas que tienen granjas gigantes de como que CPUs y por eso se pusieron caras las tarjetas de video, porque esas se utilizan para hacer esa convalidación de transacciones. Pero esa convalidación de transacciones, como te comenté, no se hace solamente por una persona o por una entidad centralizada, sino que hay 10 personas que están tratando de hacer esa misma convalidación, porque el que la hagas te retorna un feed de ganancias. Pues que hay personas que tienen granjas de esas cosas, ¿no? Porque la convalidación de esa transacción te genera una ganancia. Y eso es como que el parte del por qué es descentralizado, porque todas esas transacciones son públicas. O sea, si tú me transfieres ahorita 5 quetzales, una persona en Corea va a convalidar de que, a Víctor le pasaron 5 quetzales. Entonces, todos esos procesos de transacción ya no son privados, ni sabemos de dónde salen, sino que están convalidados por ese sistema de blockchain. La razón por la que tomaron tanta popularidad es porque su precio es fluctuante de forma agresiva, ¿va? O sea, puede valer un quetzal y mañana 10 y después 20 y después 0 y luego puede valer otra vez y así va. Es por eso que se hizo popular y porque muchas personas, un montón de personas que no entendían el sistema, se empezaron a adueñar de un montón de conceptos y empezaron a hacer los suyos. Y eso fue como de, ok, o sea, no es que no lo entendés, pero tratas de hacer dinero con ellos. Y fue como que controversial, ¿no? Porque la razón por la que tenés un montón de mensajes en tu bandeja de Twitter de meterte las criptomonedas es porque un montón de personas que no saben cómo funcionan solo quieren hacerse ricas. Entonces, así es más o menos cómo funciona. Y es un sistema que aguanta inflación. O sea, no es posible crear más de cierto número de bitcoins. No es posible crear bitcoins. O sea, los bitcoins que ya existen ya están allí y no se van a poder crear más. O sea, solo se pueden fraccionar. Es por eso que si van a El Salvador, una pupusa les va a valer 0,0000000 un Bitcoin, porque no son, o sea, son como que unidades de medida demasiado fraccionadas para darle valor a algo físico, ¿no? ¿Por qué no se Entonces, pueden crear más? ¿O porque es por así? eso, porque digamos la inflación se genera a partir de que alguien crea dinero sin justificarlo. Digamos, Estados Unidos generó una inflación impresionante en el COVID porque empezó a imprimir billetes. Y entonces generas un montón de efectivo que no fue comercializado, entonces no hay que comprar con el montón de efectivo, ¿va? Entonces es como o sea, que imprimiste más billetes de los que había en el mercado que hacía que el sistema financiero funcionara. Eso no se puede hacer con Bitcoin, la cantidad de Bitcoin ya existieron, ya están en el mercado y ya no se van a poder crear más. Lo que sí podemos hacer es, como comenté, como que fraccionarlos para poder generar más transacciones, ¿no? Pero evita la inflación por el poder de no ya poder generar más bitcoins. Ahí creo que solté muchas ideas, no sé si lo entendieron en casita, pero perdón. Fíjate que mientras lo explicas me queda más claro, pero no te lo podría volver a explicar. Ok. Mira, pues básicamente funciona como un sistema de transacciones online con dinero que no existe, pero que cuenta con un límite. Y eso es lo importante, que tiene un límite. El sistema financiero actual no tiene un límite. O sea, alguien puede empezar a imprimir billetes acá en Guatemala y hacerse ricos con ellos, y eso crea inflación. Pero los bitcoins no. Y como es descentralizado,
no hay nadie que diga como de, hey, bueno, yo te voy a imprimir los bitcoins, porque no, o sea, todo el sistema está controlado, es un sistema controlado. Y Entonces, digamos, yo creo que mi duda es más como al inicio, así de qué es exactamente como que el Bitcoin. ¿Es algo o solo es como un es algo, código fantasma, quiero ajá, decir? digamos, es algo, pero no tiene una representación física, eso es como, ¿qué te digo yo? Como un like. O sea, tú sabes que el like existe, pero no puedes ver el like de forma física, ¿no? Está allí y se Ah, puede la verdad, contabilizar y nunca lo se había visto así. puede y se pueden hacer transacciones. O sea, yo te puedo pasar un like, tú me pasas uno, pero nunca lo vemos, o sea, nunca está. Y es por eso que hay tanto prejuicio, porque es algo que no existe, o sea, que no existe físicamente. Y es algo como que súper, súper filosófico ya con qué es que exista real, ¿no? El mundo de las ideas y todo esto. Entonces, es como algo que está allí, que puedes materializar porque tenés una cartera, una wallet en la que tenés tus bitcoins y puedes ver cuánto tenés, pero que nunca lo vas a poder tener físicamente. Sí, pues, o sea, si no crees en los Bitcoins, pero te importan tus likes, piénsalo otra vez. Ujú, ujú. A ver, Ala, piénsalo, piénsalo. con eso de los likes me quedó como más claro. Sí, igual, yo así, Ujú. todos los últimos años ya hacen sentido hoy. Yo tengo una pregunta. Ujú. Entonces, ¿por qué varía el valor del Bitcoin? Por la misma razón de que el dinero también baja o sube. O sea, la verdad es que la razón por la que fluctúa es porque mientras más transacciones hay, mientras más personas lo están utilizando, más valor social tiene, como el dinero. O sea, si mañana se nos ronca eliminar el quetzal y sacar otra moneda, a nivel social y a nivel contextual, el quetzal va a dejar de tener valor. Así funciona el Bitcoin también. Entonces, mientras más transacciones hay, toma más valor porque hay más personas utilizándolo. Y cuando hay bajas fluctuaciones porque gente lo deja utilizar, la gente empieza a intercambiar esos Bitcoins por dólares y eso hace que baje el precio porque hay personas que dejaron de utilizar. Entonces, esa fluctuación se debe al nivel de transacciones y al nivel de importancia que toma socialmente una moneda digital. Sé que supongamos, si yo tuviera 10 amigos y los 10 amigos estamos utilizando Bitcoins y de Ujú. pronto 9 los dejan de usar, entonces el valor baja. Sí, exacto. Y si, por Es por eso. ejemplo, cada amigo tiene al principio, de los 10 amigos, 10 tienen 10 bitcoins y cada Ujú. uno le da 9 a uno solo. Y ese uno solo saca todo, pero el resto lo sigue usando. Eso igual disminuye El precio, ¿insisto? No, porque, o sea, Ujú. lo que le da el valor real es que haya transacciones de. Entonces, mientras tú me pases 9, no importa, porque, o sea, toma más importancia, porque alguien decidió pasar 9 bitcoins de una cuenta a otra. Entonces, eso crea vitalidad dentro del proceso transaccional. Tú también, como que si el bitcoin está en curso o no, si no se está moviendo, si sigue allí, también toma valor porque hay concentración del mismo. Entonces, hay personas a las que le importa almacenarlo. ¿Entendés? Es como el oro, cabal. O sea, igualito que el oro. Es como de yo tengo oro y me importa que valga, ¿no? Entonces lo tengo allí. Lo mismo son los bitcoins. Lo que pasa es que se tipifica y toma como tendencias negativas por todo este montón de criptomonedas que se crean y que hacen ruido, ¿verdad? O sea, lo de hoy es tener un podcast y una criptomoneda. Eso es lo de hoy. Y también tener un mezcal. Ya se puso de moda también tener un mezcal. O sea, entonces Ya las vamos a la cripto mitad del camino aquí. ya estamos, ya vamos a crear una criptomoneda. Me da risa cuando decís, es así como el oro, es así como los billetes, es así como tal, creo que solo evidencia nuestra ignorancia financiera, que a las tres Ups, nos quedamos ups. así como, ajá. Rana, no nos expongas de esa forma, por favor. No, y también me encanta cuando desarrolladores y expertos de software y programación dicen cosas como, es código abierto, cualquiera puede entrar, es como, no, no cualquiera. Ay, no, bueno, ahora sí, por la hora, creo que vamos a tener que ir cerrando. Solo yo quería agregar una preguntita rápida antes de las últimas preguntas, porque sé que es algo que también te gusta mucho. Y la pregunta es, ¿tenés un libro favorito de momento que nos recomendes? Creo que el último que leí que me encantó así sádicamente es uno que se llama Programados para Crear, pero les debo el autor, no me recuerdo. Soy muy malo para los nombres. El autor de este libro es Marcus Sautoy. Si quieren leerlo, podrán encontrar el enlace en las notas del episodio. Lo que plantea es como que demostrarte todos los avances reales de la tecnología de la inteligencia artificial y te va como que
mostrando qué avances han tenido, cómo ha sido disruptivo a nivel social, por qué funciona, por qué no ha funcionado, qué la ha frenado y qué no. Y te plantea un montón de casos bien pelados en los que te demuestra cómo es de importante y cómo no es nada como peligrosa para tu capacidad productiva como ser humano. Entonces, creo que eso es lo que más me gusta, que te plantea todo ese escenario y al final hay un plot twist bien pelado entonces no se los voy a contar porque si no lo van a leer, pero programados para crear. Lo vamos a ir a buscar definitivamente. Y triste, ya llegamos al final de esto. Ya tocan las dos últimas preguntas. Entonces, la primera de esas preguntas que te queremos hacer hoy, Víctor, es ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Yo de 17 años. Yo le diría que no tenga miedo a experimentar, que no tenga miedo a cuestionarse, que no tenga miedo a dar su opinión, que aunque su voz no tenga el suficiente volumen, el que la exponga es importante, a pesar de que casi nadie está escuchando, que, que allá afuera hay una necesidad importante de personas que necesitan escuchar cosas que tienes que decir, em, que se equivoque rápido y pronto, que no le tenga miedo a equivocarse y que disfrute la vida. Creo que eso. No quiero hacer la segunda pregunta solo porque no quiero interrumpir este momento. Es como un buen final del No, episodio lo podemos con música de fondo así cortémosla aquí. filosófica. Ay, no, qué buenos consejos para 17 años y para toda la vida. Sí, bueno, antes de darnos más cuerda, la última pregunta que nos encanta hacerle a todos nuestros invitados es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy todas las personas que nos están escuchando para apoyar al desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región? Básicamente, yo les diría que cualquier persona que tenga acceso a cierto poder intelectual, hace días estaba escuchando un libro de Chomsky que se llama La responsabilidad de los intelectuales, que también se lo recomiendo mucho. Él plantea la responsabilidad que tenemos las personas que tenemos acceso a ciertos saberes, de exponerlos y de hacerlos públicos y de hacerlos fáciles y entendibles para las personas que tal vez no tienen cierto background. Creo que ustedes con esta labor de difusión de todas estas áreas científicas lo están haciendo y están como que siendo fieles de esa responsabilidad. Pero hay personas que piensan que el saber y que el conocimiento es algo como individual y realmente cuando que te expones y lo compartís, hace que crezca. Entonces, creo que lo que les diría es que sean conscientes del montón de responsabilidad que tienen ellos de poder generar soluciones a problemáticas sociales que todos estamos viviendo y que pocas personas estamos en la situación y en el lugar en el de poder generar un cambio real a esas problemáticas. Entonces, que nos hagamos responsables de esa situación. Una frase en la que pensé ahorita que dice que mientras más conocimiento tengo, más responsabilidad siento, porque mientras más tengas, más tenés que compartir, ¿no? Entonces, creo que les diría eso, que nos hagamos conscientes de esa responsabilidad, que nos demos cuenta que no todos tenemos la oportunidad de estar acá hoy para generar cambios reales, y eso creo. Gracias, Víctor, por volver a compartir con nosotras, por motivarnos a seguir compartiendo el conocimiento y además a seguir cuestionándonos. Y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en otro episodio de Epistemas. Recuerda que te dejamos enlaces a más recursos y las recomendaciones que platicamos con Víctor en las notas del episodio. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada. Ahora sí, hasta la próxima.